Hola a todos nakamas, bienvenidos a la segunda parte de mi teoría general de One Piece. En el vídeo anterior planteamos las diferentes posibilidades de cómo podría avanzar la historia desde Wano hasta el punto en el que los Mugiwara estén listos para zarpar a Laftel, teniendo en su poder los 4 Road Poneglyph. Y por lo tanto, aquí es donde comienza la teoría de hoy. ¿Dónde está Laftel? ¿Y por qué nadie, con excepción de los piratas de Roger, han conseguido llegar a esta isla en 800 años? Y además, ¿en qué consiste realmente el sistema de los 4 Road Poneglyph? Es decir, ¿por qué es necesario tener los 4? Ya que teniendo 3, a priori podrías hallar Laftel si navegas en línea recta por el triángulo que formarían las 3 coordenadas que supuestamente hay escritas en las piedras. La explicación más sencilla es una que nos llevan diciendo desde que los Mugiwara entraron en el Grand Line. En este mar no se puede navegar en línea recta de una isla a otra, ya que te desviarías. Las brújulas normales, que siempre apuntan al norte, no sirven en el Grand Line, no puedes orientarte con ellas. Para ir de una isla a otra necesitas un logpost que marque tu destino, y como no hay logpost que guíe hacia las coordenadas de los Road Poneglyph, es imposible navegar hacia 3 de ellas formando un triángulo. Pero aquí no queda la cosa, y es que probablemente un Poneglyph por sí solo ni siquiera te puede dar la información exacta del lugar al que se supone que apunta. Para que me entendáis, os voy a leer con la traducción más literal posible la escena del capítulo 818 en donde Robin le da a Nami un papel donde ha traducido lo que ponía en el Poneglyph. Comenta Robin: ¿qué opinas, Nami? Y Nami dice: ¿esto es lo que estaba escrito en el Poneglyph? Definitivamente se puede elaborar una carta náutica o carta de navegación con esto. Podría señalar hacia un lugar específico, Robin. Y un poco más adelante comenta Inuarashi: ciertamente debería haber algún punto o sitio escrito en la piedra, pero no es Laftel. Del mismo modo, las otras 3 piedras rojas restantes lo tienen. En cada una está marcada una ubicación diferente. Una vez que se conozcan los 4 puntos y los conectemos en un mapa, entonces aparecerá en el centro de la intersección el sitio que buscan. La última isla, la que solo la tripulación del Rey de los Piratas ha alcanzado en los últimos cientos de años. Laftel aparecerá. Veamos, cosas muy importantes que hay que tener en cuenta de todo esto. Lo esencial: en el Poneglyph no hay una coordenada, y esto tiene todo el sentido del mundo. Para ver una coordenada necesitas un mapa de referencia, y ya sabemos de sobra que no hay un mapa del Grand Line como tal, y aunque lo hubiese, no te sirve de nada marcar en él una coordenada si no puedes ir hasta dicha ubicación sin desviarte. Es decir, estamos en las mismas que para cualquier isla. Se necesitaría un logpost que apunte hacia ella. No nos vale con mirar solo dónde estaría esa isla en el mapa. Entonces, ¿qué es lo que pone en la piedra? Pues Nami lo dice claramente: una carta de navegación o carta náutica, que conduce hasta un punto. Claro está que dicha carta de navegación va a ser bastante peculiar, ya que van a haber indicaciones un poco diferentes a las que podría tener una en cualquiera de los 4 mares fuera del Grand Line. Y por supuesto, esas indicaciones se podrán seguir sin necesidad de una brújula, no hay más opciones. Segunda cosa importante: en ningún momento se dice que esos puntos a donde llevan cada uno de los 4 Road Poneglyph sean islas, y esto también tiene sentido, ya que si fuesen islas implicaría que debe haber 2 islas por delante de Laftel. Y no, Laftel es la última isla del Nuevo Mundo. Algunos diréis: bueno, pero es que esas islas pueden estar fuera del Grand Line, o incluso una vez pasada de nuevo la Red Line, o sea, en el paraíso. Pero tampoco es posible por culpa de lo que he dicho antes. La información de los Road Poneglyph no son coordenadas, son cartas de navegación, que te permiten llegar hasta dicho punto siguiendo las instrucciones. Por lo tanto, de ser así, esto implicaría una ruta que se saliese del Grand Line por la Calm Belt o atravesando la Red Line, lo cual no tiene mucho sentido. En resumen, si son rutas de navegación, tienen que ser viables y accesibles desde el Nuevo Mundo. Y la tercera cosa importante y que parece contradictoria: Inuarashi dice literalmente que tienes que conectar los 4 puntos en un mapa, y en el centro de la intersección estará Laftel. Pero, ¿no volvemos a las mismas? Ahora de nuevo tenemos un punto en el mapa al que aparentemente no tenemos forma de llegar al no disponer de una brújula que apunte hacia ella, ni una carta de navegación que te guíe hasta ese punto. Pues esto tiene una solución, y es el lugar donde se encuentra Laftel. Sé que cuando os diga dicho lugar os va a resultar muy extraño, pero lo cierto es que hay un montonazo de pistas que nos dan a entender que está allí.
Así que os digo la ubicación, luego procedo con todos los argumentos que lo apoyan y por último solucionamos el tema de cómo llegar con los 4 Road Poneglyph. Vamos allá. Aquí tenéis un mapa del Grand Line. Comprobad por ustedes mismos cuál es la última isla, o sea, la última masa de tierra a la que Luffy llegaría recorriendo el Nuevo Mundo. Efectivamente, esta es Laftel. Fijaos bien. Si os dais cuenta, las otras 3 caras tienen relieve. Esas franjas que veis indican diferentes rangos de altura. Pero la cara a la que se accede desde el Nuevo Mundo está plana, con una altura diferente a la de la Reverse Mountain. Esto es algo que Oda lleva dibujando desde el principio del manga. Es demasiado sospechoso que esa parte de la Red Line Oda la dibuje como plana en los mapas, no forma parte de la Reverse Mountain, cuando la verdad es que podría haberlo hecho perfectamente como parte de la montaña también. Pero no, él se ha complicado la vida, y si lo ha hecho es porque tiene intención de que allí haya algo. Pero es que para colmo no es ni siquiera como estáis pensando, lo ha creado muchísimo más rebuscado. Seguramente, viendo esta imagen, lo que se os viene a la mente es que esa masa de tierra plana, llamémosla Laftel a partir de ahora, tiene la altura mínima de la Red Line, al igual que por donde acaba la Reverse Mountain en sus 2 extremos. Es decir, que lo que sobresale en altura es la montaña. Pero no, no es así. La cima de la Reverse Mountain, y por muy extraño que suene, está más abajo que la Red Line y Laftel. Miradlo en este esquema que dibujó Oda. ¿Veis? Tanto Laftel como el final de la Reverse Mountain por los 2 extremos están formados por una masa de tierra mucho más alta. Es la montaña la que se encuentra hundida. Esto tiene una explicación lógica a nivel de guión. Laftel tiene que estar más alta para que nadie pueda verla cuando se encuentra en la cima de la Reverse Mountain. Ahora si volvéis a mirar este mapa conociendo la diferencia de altura, podéis comprobar que tiene sentido. Aquí y aquí hay como 2 acantilados. Bajo estos acantilados comienza a crecer la montaña, ganando altura hasta la cima en el centro, tal como muestran las franjas de los relieves, aunque sin superar la altura de los 2 acantilados, ni la de Laftel, la cual es directamente una isla pegada a la montaña formando un tercer acantilado y teniendo una altura homogénea por todos los lados. De hecho, el mismo Oda, para que el mapa quede bien detallado, nos anota 2 números iguales en diferentes sitios, en concreto es el número 3000. Lo más lógico es pensar que se refiere a una altura en metros. Fijaos dónde están escritas, justo en los límites donde comienza la Reverse Mountain tras los acantilados que forma con la Red Line. Esto puede indicar que en dichos acantilados hay una diferencia de altura de 7000 metros, ya que sabemos que la altura normal de la Red Line es de 10.000 metros. Aquí tenemos un boceto que Oda hizo sobre la Reverse Mountain y que podemos encontrar en la One Piece Magazine volumen 9. Arriba en el texto nos dice que la Red Line se encuentra a 10.000 metros sobre el nivel del mar, y además en el esquema podemos apreciar otros 10.000, con una flechita apuntando exactamente al terreno plano que hay pegado a la Reverse Mountain, o sea, a la supuesta Laftel, indicando que también son 10.000 metros sobre el nivel del mar. De esta forma confirmamos que Laftel es una isla plana a una altura superior que la Reverse Mountain. Pero algunos seguiréis pensando que esto no es posible, que Laftel no puede estar allí arriba, porque la Red Line no cuenta como isla, pues os voy a demostrar lo contrario. Capítulo 604 del manga. Nami está dando una serie de explicaciones sobre las corrientes marinas, el clima y la Red Line. Y sorpresa, nos confirma que la Red Line es un conjunto de islas apiladas, cada una con su respectivo clima. Así que, demostrado, este gran trozo de tierra se puede considerar una isla, o unas cuantas, pudiendo ser Laftel solo una pequeña parte. Y es que, después de todas las molestias que se ha tomado Oda para darle forma a esa parte de la Red Line, obligatoriamente ahí tiene que haber algo. Y en verdad esto es algo muy obvio, pero recordad que los Mugiwara tienen que dar la vuelta al mundo, o sea, tienen que bajar de nuevo por la Reverse Mountain y encontrarse con la Boom. Y esto obligatoriamente implica que tienen que escalar de alguna forma la Red Line para introducirse de nuevo en el canal central de la Reverse Mountain. Es decir, que esa isla, porque es una isla, la van a pisar sí o sí, pero hasta que no desciendan por la montaña no habrán dado la vuelta al mundo. Con esto quiero decir que esa isla es literalmente la última del Nuevo Mundo. Si Laftel no estuviese ahí y estuviese un poco antes de llegar a la Red Line, perdería su condición de última isla, y por supuesto todo su sentido, ya que habría una más después. El único misterio es de qué forma se las arreglarán los Mugiwara para subir el barco hasta allí arriba,
pero teniendo en cuenta las formas tan originales que ha creado Oda para acceder a las diferentes islas como Skypiea, Wano, Zou o la isla Gyojin, me creo perfectamente que exista una forma de llegar a la cima del Aftel con el barco. Lo que sí veo un poco más intuitivo es la forma con la que luego accederían a la Reverse Mountain, o se tiran con el barco desde el acantilado cayendo en la cima de la Reverse, o que detrás de esa masa de agua resultante de la unión de los 4 ríos ascendentes esté la salida de una cueva recorrida por un río al que se accede por otro lado del Aftel. Si aún con todo esto seguís pensando que allí no está dicha isla, no hay problema, os traigo muchas más pistas. Esta es la imagen que tenemos del Aftel. No sé ustedes, pero yo veo claramente que eso es la Red Line vista desde enfrente. Roger comentó que cuando llegó a Lodestar, las agujas del logpost se volvieron locas y no paraban de girar. La razón de esto puede ser porque no pueden cargar el campo magnético asociado al Aftel debido a que es una isla del Red Line y no tiene, o a justo lo contrario, es tan grande que las agujas no lo soportan y se vuelven locas, resultando en la sospecha de Roger de que a causa de eso creía que había una isla más. Sigamos con más pistas. Aquí tenemos un color spread de no hace mucho tiempo. Hay una bola del mundo en donde vemos que está representado la Red Line y el Grand Line. Podemos ver que se trata de la Reverse Mountain porque de nuevo están dibujadas esas franjas que forman el relieve de la montaña. Pero qué sospechoso que Oda haya dibujado a Luffy tapando con su pie la parte donde justamente debería de estar Laftel. ¿Por qué tanto misterio con esa cara de la Red Line? Algo nos oculta ahí. Otra pista. El arco de Gaimon. Este arco a mi parecer tiene varias pistas interesantes. Es un arco en donde Oda mete metáforas en miniatura de su historia, hablando sobre tesoros, mapas y demás. No voy a comentarlo en detalle ahora porque es parte de uno de los siguientes vídeos, donde hablo sobre qué es el One Piece, pero hay un símil que nos interesa ahora, y es el lugar donde se encuentra el tesoro que Gaimon lleva protegiendo 20 años. Cuando Luffy lo encuentra y descubre que están vacíos, Oda dibuja una escena dedicada a Luffy riéndose a carcajadas, que casualmente nos recuerda mucho a la escena de Roger al encontrar el One Piece. No estoy diciendo que el One Piece también sea un cofre vacío, como he dicho antes, de esto hablaremos más adelante, pero lo que sí os puedo decir es que esta historia del tesoro es un símil con la búsqueda real del One Piece. ¿Y dónde se encuentra este tesoro que Gaimon ha estado protegiendo? Pues arriba de una montaña, que curiosamente también está plana, como Laftel arriba de la Ring Line. ¡Qué casualidad! Otra referencia que podría apoyar un poco esta teoría es la del Edén. En One Piece se hace referencia a la Biblia con todo lo relacionado al Edén. Tenemos que a la primera mitad del Grand Line la llaman el paraíso. También tenemos las frutas del diablo, clara referencia a las manzanas que se comió Eva. Y por supuesto también está el tema de los dos árboles famosos de One Piece, el árbol Adán y el árbol Eva. Del Adán aún no sabemos dónde se encuentra, aunque todo parece indicar que se encuentra en Elbaf. Por otro lado, el árbol Eva se encuentra en la zona de la Red Line donde está Marilloa. No queda claro si son varios o solo uno con muchas raíces, pero gracias a dichas raíces, la luz del sol llega hasta la isla Gyojin. Es muy posible que Oda meta también una referencia al propio Edén, y claramente si tenemos que asociar este lugar con una isla, debe ser con la más lejana y misteriosa de todas, en donde se encuentra un gran tesoro, Laftel, una isla formada por una montaña plana. Ahora os voy a leer la definición de Edén. Se trata de una palabra hebrea de origen sumerio que significa planicie, o lugar plano más allá de las tierras cultivadas. Pues ya está, Nakamas, aquí tenemos Laftel. Aunque hay más cosas que os van a sonar familiar. En el Génesis se dice que un río salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía en 4, cada uno hacia una dirección diferente. Algunos estudios dicen que el Edén se hallaba situado en la confluencia de los 4 ríos de la región del Golfo Pérsico. Todo esto puede ser otra referencia a la Reverse Mountain y Laftel. Y ya por último, os voy a contar una curiosidad que también se podría asociar con que Laftel estuviese arriba de la Red Line. Durante todo el manga hemos escuchado a varias personas hablar del futuro de Luffy o de lo que supone convertirse en el rey de los piratas. En estas conversaciones suelen usar expresiones que lo sitúan por arriba de todo, y esto lo podríamos interpretar de forma literal. El ejemplo más reciente es este de Kinemon, donde dice que Luffy llegará a la cima de los mares, y claro, es que el One Piece podría estar justamente en una. O por ejemplo, en el capítulo 967, cuando los piratas de Roger están en Laftel, el narrador dice «más allá de los confines o más allá del fin del mundo». De nuevo, esto lo podríamos relacionar con el significado del Edén,
lugar plano más allá de las tierras cultivadas, en nuestro caso más allá de todas las islas. Si lo interpretamos de forma literal, nuevamente aquella cima sería lo más idóneo. Es exactamente lo que está más allá de todas las islas, es el último lugar que se puede visar antes de haber dado la vuelta al mundo. Y es que, como dije, los Mugiwara tienen que pasar por allí sí o sí para dar dicha vuelta, por lo que si Laftel no fuese ese lugar y estuviese antes en una isla normal, ya no sería literalmente lo que está más allá de todo. En definitiva, que tiene que estar allí arriba sí o sí. Seguramente me haya dejado alguna pista más sobre la ubicación de esta isla, pero siempre podré comentárosla en algún streaming. Ahora vayamos con la otra gran incógnita que planteamos al principio del vídeo. ¿Cómo van a llegar hasta Laftel a partir de los 4 Rock Poneglyph y cómo van a descubrir que se trata de la Red Line? Hemos confirmado, gracias a la traducción, que los Poneglyph muestran una guía hacia un punto, y que uniendo esos 4 puntos, Laftel emergerá. Pero entonces, ¿de qué forma entra en juego los 4 Poneglyph? Aquí planteo dos posibilidades ligeramente diferentes. La primera sería que la información de los 4 Rock Poneglyph se complementen para formar una única carta de navegación que conduce hasta la intersección de los 4 destinos indicados individualmente. Nami tendría que hacer gala tanto de su ingenio diseñando mapas como de su habilidad para navegar. Además, la carta de navegación que obtendría necesita un lugar de referencia desde donde partir, si no es imposible ubicarse. Esta sería otra de las razones por las cuales los Mugiwara necesitan llegar a Lodestar, aunque ya conozcan la existencia de los Poneglyph, y es que esta isla es el punto de partida de la carta de navegación. A partir de ahí la cosa se complica. Las indicaciones de esta carta náutica no son en línea recta, sino encadenando diferentes corrientes marinas para llegar a diferentes puntos, siendo estos reconocibles para Nami por sus diferentes climas, o sea, viento, presión atmosférica, temperatura, etc. Otras indicaciones que podría tener esta carta náutica es el uso de las estrellas. En el Databook Yellow, Oda comenta, en palabras de Nami, que antiguamente, antes de que existieran los log posts, los navegantes se tenían que guiar por las estrellas, y sobre todo por la estrella polar, ya que está relativamente fija en el cielo y suponía un buen punto de referencia para orientarte. Casualmente, a la estrella polar se le conoce también como Lodestar, justamente el mismo nombre que la isla de partida hacia Laftel, es decir, la isla de referencia. Una vez llegasen a la Red Line, la intersección de los 4 puntos indicaría la zona oculta por donde, de algún modo, se podría ascender hasta arriba, descubriendo así que efectivamente allí está Laftel. La forma en la que van a subir es muy difícil de predecir, pero os voy a comentar una opción. Oda se basó en un pirata real para crear la historia de Goldie y Roger. Se trata de Olivier Levasseur, también conocido como Labus. ¿Y por qué se inspiró en este pirata? Bueno, os cuento su historia y lo entenderéis perfectamente. Olivier fue un capitán pirata que obtuvo un gran botín allá por el siglo XVIII. Antes de ser capturado, él y sus hombres se separaron, quedándose Olivier con la mayor parte del tesoro. Se calcula que estaría valorado en unas 100 millones de libras actuales. Lo interesante es que este tesoro fue escondido en una isla y posteriormente Olivier fue capturado. Cuando estaba frente a la multitud a punto de ser ejecutado, lanzó un pergamino y gritó: «Que encuentre mi tesoro el que pueda entenderlo». Y desde entonces muchas personas han intentado descifrar sin éxito la escritura que había en el pergamino que lanzó. Obviamente, la escena de Roger antes de ser ejecutado es una clara referencia a este hecho histórico, pero lo curioso es que en dicho pergamino lo que había era un misterioso criptograma que recuerda mucho a los Poneglyph. Sin embargo, existió una persona que consiguió acercarse mucho al tesoro, y tras su muerte, su hijo siguió con la voluntad de encontrarlo. Descubrieron que el tesoro fue escondido en Belombre, una zona costera de la isla de Mauricio. Tras una larga búsqueda, John, el hombre en cuestión, encontró algunas supuestas pistas, unas extrañas marcas en rocas de algunos puntos de la isla. Y revisando el criptograma, llegó a la conclusión de que el tesoro se encuentra en la costa, en una cueva submarina de muy difícil acceso debido a que está derrumbada. El problema es que el gobierno de allí no le da la licencia para poder excavar en esa zona, por lo que ahí está, luchando por conseguirlo. Os he contado todo esto porque quizás Oda haya ido un paso más allá y también haya usado el tema de la cueva submarina como inspiración para crear la entrada a Laftel.
En algún punto de la red line, o sea, en la intersección de los 4 puntos, se encontraría por debajo del agua una entrada con un río que conduciría el barco hasta la cima por donde podría continuar dicho río, recordando al Edén. Ahora pasemos con la segunda posibilidad, que como dije es muy parecida, ya que también contempla este ascenso con el barco. Consiste en que cada uno de los 4 Road Poneglyph tenga su propia guía hacia un punto, de manera que uno guiaría desde Lodestar hasta llegar a la cima del Aftel. Luego, para descubrir el siguiente punto, hay que usar el siguiente Poneglyph que tiene como punto de partida el anterior, y así encadenaríamos los 4 puntos formando una X arriba de la red line. De esta forma luego podrían dirigirse hacia el centro gracias al mapa que esté dibujando Nami de ese lugar, resultando todo en el típico juego de la búsqueda del tesoro que Oda no desaprovecharía y debería meter en su historia de piratas. Y así es como Laftel también tendría una trama, ya que esta búsqueda del tesoro se traduce en una aventura llena de peligros y acertijos. Quizás lo que os voy a contar ahora sea solo una casualidad, pero no quita que el propio Oda haya pensado en ello. En el Color Spread, en donde antes os dije que había una pista de Laftel, la temática es la búsqueda del tesoro, ya que tenemos al menos 3 mapas con una X, junto con un cuarto sin abrir, y además el título es Planeando nuevas aventuras. Definitivamente, en algún momento deberíamos tener algo así en la historia, ya que es lo más característico de una aventura de piratas. Y hasta aquí llega esta segunda parte de la teoría general. En las siguientes partes hablaremos sobre lo que los Mugiwara descubrirán en Laftel, la verdad sobre el siglo vacío y el One Piece. Si os ha gustado, os agradecería enormemente que me dierais todo el apoyo posible dándole like y compartiéndola, y por supuesto suscribiéndoos los que aún no lo estáis. También os recuerdo que podéis seguirme en mis otras redes sociales, como Instagram, donde podéis verme el careto, Twitch, donde hago streamings comentando One Piece y jugando a juegos random, o Twitter, donde suelo anunciar mis planes para el canal. Y nada más, un saludo y nos vemos pronto.